Queridos alumnos, queridas alumnas, es un placer nuevamente volver a vernos. Creo que ya muchos de ustedes estaban re ansiosos o ansiosas de que iniciaran las clases. Ya querían volverse a torturar con las tareas, con los reportes de lectura, con los exámenes. Bueno, me imagino que ya querían ponerse al día en el seminario. Así que bueno, pues bienvenidos hermanos y hermanas a su clase, que es una nueva experiencia de aprendizaje, es una experiencia maravillosa, porque bueno, abordar el Antiguo Testamento es un abordaje que aunque muy antiguo, ¿verdad? En cuanto a su composición, sus verdades siguen siendo permanentes y relevantes también para nosotros. Entonces, creo que estudiar la Torá, ¿no? O el Pentateuco, como nosotros lo conocemos, pues es algo interesante, sobre todo en su aplicación. Aunque si bien es cierto, estos 5 libros tienen que ver mucho con la fundación de Israel como nación, diríamos, su cimiento, también tiene que ver mucho del Dios que está en la historia, ¿verdad? Y por eso para nosotros el abordaje del Pentateuco, de estos primeros 5 libros de la Biblia, es fundamental e importantísimo. Así que bueno, antes de iniciar la clase, quisiera darle gracias al pastor Danny Miller, eh, orgullosamente egresado de nuestro seminario, que con mucho cariño, con mucha pasión, con mucha dedicación, imparte ya esta materia como profesor titular. Pues le agradecemos infinitamente que ahora pueda compartir nuevamente, en esta segunda ocasión, esta materia para todos ustedes, queridos alumnos, queridas alumnas, y bueno, que puedan aprovechar al máximo. Gracias, pastor, por su desempeño, por su deseo de seguir contribuyendo a la formación de nuestros alumnos en el seminario. Bueno, ya todos conocen al pastor Dani y seguramente él se va a ir dando a conocer, pero bueno, él actualmente está ejerciendo el honroso cargo de ser el presidente del Consejo General Ejecutivo de la Iglesia aquí en Argentina, y también un placer ser compañero de él como vicedirector del seminario, ¿no es cierto? Y bueno, está casado con nuestra hermana Margarita Korsiansky, tiene 3 hermosos hijos. Y bueno, actualmente dejó de vivir en San Pedro durante muchos años, estuvo allí, ya lo extrañan los de San Pedro, y bueno, ahora está viviendo en la ciudad de Oberá, ya que ahí están las oficinas centrales de la iglesia, y que bueno, ahora él está desde allí ministrando como líder nacional a toda la iglesia. Como dije, es el profesor titular de la materia, egresado del seminario en su primera generación. Y bueno, seguramente lo irán conociendo al pastor porque, bueno, él es un pastor, es un pastor y es muy lindo ver el enfoque bíblico desde los ojos pastorales. Así que bueno, será un placer escuchar la cátedra del estudio. Iniciamos la aventura del estudio de la Biblia en el Antiguo Testamento. Bueno, pues sin mayor preámbulo, vamos a orar, hermanos, vamos a presentar esta cursada en las manos del Señor y que sea el Señor quien guíe nuestras vidas y la vida del profesor. Les invito a orar. Nuestro buen Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, santificado, glorificado sea tu nombre. En esta hermosa tarde te damos gracias, Dios, por permitirnos iniciar una nueva cursada en este ciclo escolar 2025. Gracias por darle al pastor Daniel la sabiduría, el ánimo y el deseo de compartir con todos nosotros estas bellas enseñanzas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, principalmente en estos primeros 5 libros de tu santo libro, Señor, de las Sagradas Escrituras que nos has dejado como testimonio escrita de tu revelación. Padre, bendice al pastor, pero también bendice a todos los alumnos y alumnas, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento para comprender tu santísima palabra y poder descubrir con nuestros ojos la revelación maravillosa que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros. Amado y buen Padre Celestial, en tus manos encomiendo este tiempo y esta cursada en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues sin mayor preámbulo, queridos hermanos, les dejo con el pastor Dani.
que tengan una excelente cursada, que tengan un excelente curso, que disfruten, pregunten todo lo que puedan al pastor Dani. Él contesta todo, así que pregunten, aprovechenlo ahora. Bueno, pastor, la cátedra es suya. Dios le bendiga y bendecida jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Abraham. ¿Puedo compartir la pantalla, pues? ¿Me habilita, por favor? Ya está, amigo mío, estás habilitado. A todos los alumnos, ¿cómo están? Un gusto poder verlos, compartir este nuevo año para ustedes, este nuevo transitar. Espero que estén todos bien. La verdad que me alegra mucho ver los que se conectaron hoy. Bueno, eso no te hace sentir tan solo, ¿no? Eso te hace sentir de que, bueno, hay alguien escuchándote. Sí, pero bueno, también un gustazo poder compartir con aquellos que van a ver la clase grabada. Así que espero que pueda ser de bendición y bueno, hermanos, no sé cuál es la expectativa de ustedes acerca de esta materia. Esta materia es una materia bastante complicada, la diría yo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, te tiene que gustar la historia, ¿no? Yo no sé si a ustedes les gusta la historia o no. Si no les gusta la historia, estamos en el horno porque, bueno, vamos a recorrer mucha historia. Si hay algo que me apasionaba siempre de niño, era el Antiguo Testamento, la historia. Le digo que hoy todavía guardo una Biblia que me regaló mi mamá y la cual fui incentivado por ella a poder leer mucho el Antiguo Testamento. Lo leía porque habían historias que yo entendía o me apasionaban. Vieron que el Antiguo Testamento está lleno de historias y el Nuevo, bueno, es un poquito diferente. Entonces, bueno, ahí estuve y gracias a Dios, después de muchos años, Dios permite que pueda compartir también como profesor esta materia del Antiguo Testamento. Así que es un gusto. Espero que no se aburran ustedes, por favor, ¿sí? Por favor, no se aburran. Si están ahí aburridos, medio dormidos, levanten la mano, pidan la palabra, digan algo, vamos a tomar agua, vamos a hacer un chiste y después volvemos a retomar, ¿sí? Así que bueno, no sé si les pasó a ustedes, no tengan vergüenza, pero ¿vieron que hay materias que a uno no les gusta o no les cae bien? ¿Les pasó ya o no? Bueno, espero que no sea la mía, espero que no sea la mía. Bueno, a mí me pasó eso. Y bueno, hay que cursarla, hay que aprobarla. ¿Por qué? Porque, bueno, necesitamos aprobarla. De hecho, ¿saben lo que me pasó a mí? Todas las veces que había una materia que no me iba mucho, era una de las materias que mejor nota sacaba. No sé por qué, pero bueno, espero que no sea el caso de ustedes con el Pentateuco. Así que vamos a ir para adelante. Yo sé que Dios tiene preparado cosas hermosas, hermanos, para nosotros, que Dios a través de su Espíritu tiene una gran revelación a través de estos libros que vamos a estudiar. Por eso quiero animarles a bueno, que se puedan apasionar, ¿sí? A medida que vamos avanzando. Tal vez hoy la clase sea un poco aburrida, pero no se desanimen. La próxima, conéctense y vamos a tratar de ser más dinámicos y vamos a tratar de ir entendiendo. Si hay cosas que tal vez hoy ustedes no van a tener la claridad que ustedes quisieran tener, no se preocupen, no se preocupen porque a lo largo de la cursada vamos a ir retomando muchas cuestiones, las cuales nos van a ir abriendo la mente y vamos a ir entendiendo un poquito, ¿sí? Yo no sé qué saben ustedes acerca del Pentateuco, ¿sí? O qué conocimiento tienen. Pero bueno, vamos a ver eso un poquito más tarde. Voy a probar a ver si puedo compartir con ustedes, si recuerdo compartir la pantalla, para que podamos ver un poquito el sílabo. Permítanme ver.
Les pregunto, ¿ahí ven la pantalla? Sí, pastor. ¿Pueden ver el sílabo que compartí? Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, ustedes ya conocen más o menos la forma en la que nosotros venimos trabajando y creo que todos los años en la cursada que ustedes están tienen un sílabo, ¿sí? Permítanme darle un poquito de lectura para tener un poco de claridad, ¿sí? El curso que vamos a hacer, ¿sí? Se llama Pentateuco, pero se refiere al Antiguo Testamento, ¿sí? El Pentateuco. La fecha de cursada es del 3 de marzo, que sería el día de hoy, hasta el día 11 de abril del 2025, ¿sí? Bueno, ¿quién les habla? Daniel, más conocido por Dani. Ahí tienen, van a encontrar también mi correo electrónico por si alguien necesita consultar algo o escribirme con mucho gusto. También le voy a pedir al pastor Abraham que le pueda estar compartiendo mi número de teléfono, así que me pueden mandar un mensajito por cualquier cuestión, ¿sí? El propósito general del curso es profundizar en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Llamado Pentateuco, que nos permite tener un panorama general de los temas más importantes que se consagran en estos libros. Para poder entender la fe en Dios y su salvación, será importante conocer la forma en que podamos adentrarnos a personas, lugares, circunstancias y emociones de las historias que plantea el Pentateuco. El objetivo del curso eh, para el final del curso, el alumno estará en condiciones de tener una mejor comprensión de la panorámica general que encierran estos libros de la Biblia, identificar los hechos más sobresalientes del Pentateuco, entresacando el mensaje para la vida actual. En tercer lugar, poder entrar en algunos pasajes que sean difíciles de entender, pero aplicando una correcta exégesis podrá sacar la mejor enseñanza. En cuarto lugar, tenemos conocer todo lo referente a la composición del Pentateuco, ¿sí? El contenido del curso, en primer lugar, vamos a ver lo que son los aspectos introductorios de la materia, un acercamiento inicial hacia la importancia que tiene estudiar el Pentateuco, un breve recordatorio de la clase del Antiguo Testamento que ya vieron ustedes también el año pasado, una mirada breve a todos los eventos más sobresalientes de cada libro del Pentateuco. ¿Sí? En segundo lugar, recorrido general por cada libro del Pentateuco. Vamos a recorrer Génesis del 1 al 11, luego Génesis del 1 al 50, Éxodo, Levítico, y bueno, en la tercera recorrida general vamos a ver el libro de Números y Deuteronomio. Los aspectos puntuales del Pentateuco, lo que vamos a ver son, los narradores y la historia de Israel. En segundo lugar, ¿escribió Moisés el Pentateuco? Historias especiales del Pentateuco, las leyes de Israel. Luego vamos a pasar a un momento donde vamos a hacer una exégesis, una breve exégesis pastoral de la historia de Abel y Caín, una explicación exegética del texto y una explicación pastoral que vamos a hacer, ¿sí? Y bueno, la evaluación del fin de curso sería la última, va a equivaler al 20% de la nota final, ¿sí? Si ustedes van a hacer esa evaluación, bueno, esa última evaluación va a valer el 20% de la nota final, ¿sí? Requisitos del curso: primer grupo de actividades de aprendizaje,
equivale al 15% de la nota final. Ahí vamos a generar un foro donde vamos a hacer una actividad ahí mirando un documental y la fecha de entrega es el lunes 17 de marzo, ¿sí? El segundo grupo de actividades de aprendizaje equivale al 15% también de la nota final y va a ser un reporte de lectura de un material que les voy a compartir a ustedes, que la fecha de entrega es el lunes 7 de abril, ¿sí? Va a ser el lunes 7 de abril. eh, y la evaluación final equivale al 50% de la nota final. Bueno, la fecha de entrega de la evaluación final le puse el viernes 18 de abril, una semana después de que terminemos la cursada. Y bueno, puse que no se olviden que es solo un intento en la plataforma. Sí, ya creo que ustedes conocen eso, porque habrán hecho algún examen así donde la plataforma le habilita, la plataforma le califica y bueno, tienen solamente un intento. ¿Sí? Importante es que la calificación final que saquen en la materia será la sumatoria del porcentaje de todos los trabajos asignados, ¿sí? Eso quiero dejar claro porque por ahí ustedes piensan de que, bueno, sacan o hacen el examen final y esa va a ser la nota final. No, la calificación final va a ser la sumatoria de todos los trabajos que ustedes van a ir entregando a lo largo de esa cursada, ¿sí? Después también van a encontrar dentro de la materia la bibliografía que les dejé son libros muy interesantes para leerlos. Obviamente no lo vamos a leer todos, pero van a tener la oportunidad de tener algunos libros que son muy interesantes, ¿sí? Y bueno, la información general, todos los trabajos deberán ser presentados en las fechas asignadas. De lo contrario, bueno, por ahí va a haber modificaciones en lo que va a ser la calificación. Cualquier consulta acerca del curso, en general, podrá ser hecha con el profesor. Dedicaremos el tiempo necesario para las preguntas que los alumnos planteen, ya sea de manera presencial o grabada para las clases en línea, ¿sí? Y bueno, ahí está acerca del profesor que ya había compartido el pastor Abraham, así que no es necesario que yo pueda compartir con ustedes ahora. ¿Sí se entendió más o menos lo que quise compartir con ustedes? ¿Sí? Bueno, es importante de que cada uno de ustedes pueda tratar de que los trabajos que van a ir presentando puedan ser bien prolijos, que puedan ser presentados a tiempo, porque bueno, cuando no presentamos a tiempo, todo tiene que ver o va a implicar en lo que va a ser la calificación. Vamos a tener la cursada de 1 hora y media aproximadamente, las veces que nos toque. Si ustedes a lo largo del momento que voy hablando, que voy compartiendo con ustedes, tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes van anotando ahí, ¿sí? Si es urgente, necesario, levantan la mano o piden la palabra y yo les cedo la palabra y ya tratamos de contestar. Si no, ustedes anoten todo y cuando terminamos la clase vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas para que todos podamos empaparnos y podamos preguntar, obviamente, lo que no entendimos o lo que quisiéramos saber. ¿Correcto? Perdón. Bueno, ahora me gustaría que puedan abrir un poquito sus micrófonos, no se asusten, y sí me gustaría preguntarles qué saben ustedes acerca del Pentateuco o qué conocimiento tienen ustedes acerca de eso. ¿A alguien le gustaría compartir? Mínimo, básico, no importa. Algo tienen que conocer o no conocen nada. ¿Qué les impactó o qué les gusta
del Pentateuco? Y a mí me gusta del Pentateuco eh, la historia de José, por ejemplo. Eh, a mí Muy me bien. encanta, por ejemplo, más que nada el perdón de José hacia la familia, ¿no? Así que, y después fui a una iglesia, a una escuela católica y dimos algo de Pentateuco, pero no muy profundo. O Ajá. sea, sé que son los primeros 5 libros de la Biblia, que son, o también llamados los libros de Moisés, pero más de eso, o sea, aparte de haberlo leído en la iglesia y haber ido a la escuela bíblica, pero más de eso no. Bueno, gracias, hermano Walter. ¿Alguien más le gustaría compartir? No tengan miedo, hermanos. Sí, a mí me El gusta día de mucho, mañana, sí, adelante, hermana me Alicia. gusta, sí, me gusta la historia, me gustan mucho las historias. La leí unas cuantas veces y todas, pero me gusta la historia de Abraham, de Moisés. De Siempre me Moisés, gustó, muy bien. sí. Y también, como dijo el hermano, de José. Es De una historia José, muy, muy muy bien. linda, sí. Tiene mucha enseñanza. Muy bien, gracias, hermana. Bueno, sé que vamos a tratar de profundizar. La idea por ahí es hacer un poco un estudio o un enfoque, darle un enfoque más pastoral a esta materia, ¿sí? También tenemos que ser conscientes que, bueno, que vamos a dar solamente 2 veces a la semana. Ustedes van a tener clase conmigo, 1 hora y media, y bueno, hasta el 11 de abril, son un mes y poquito. Tampoco vamos a poder profundizar tanto. Creo que vamos a tener que ir llevando bastante rapidito las cosas ahí para que podamos más o menos, básicamente, entender un poco mejor. Pero la idea es poder ayudar y poder darle o transmitirle tal vez mi conocimiento para que, bueno, pueda ser de bendición en la vida de ustedes. ¿Sí? También decirles de que, bueno, no vamos a tener la lectura bíblica de leer todo el Pentateuco porque no nos va a dar el tiempo. Pero a mí me gustaría que, bueno, que ustedes aprovechen y puedan ir leyendo a medida que ustedes puedan los textos o las historias que por ahí vamos a ir compartiendo. Obviamente que si lo pueden leer todo, buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Y también quiero decirles de que, bueno, ustedes ya están en el segundo año, ¿no es cierto? Así que felicitaciones por eso. Y bueno, ustedes ya saben la exigencia de los profesores anteriores y bueno, hoy no es diferente, ¿sí? Vamos a tratar de que todos los términos que nosotros podamos usar sean términos académicos, ¿sí? ¿Saben lo que es un término académico, no es cierto? De que nosotros, cada vez que nos referimos al Pentateuco, ¿a qué estamos hablando? Cuando digo Pentateuco, ¿a qué libros de la Biblia me estoy refiriendo? A los 5 primeros, hermanos, ¿sí? Cuando decimos Pentateuco, estamos refiriéndonos a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a Número y Deuteronomio. Entonces, no necesariamente tenemos que repetir el nombre de los 5 libros, ¿sí? Esos son términos académicos. Cuando nosotros nos referimos o hablamos acerca de la Torá, ¿sí? La Torá también es, o son los 5 libros. Cuando nosotros decimos Pentateuco, Torá o ley, siempre nos estamos refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Eso por ahí son algunos términos académicos que tenemos que empezar a trabajar en nosotros y, bueno, a usarlos también, ¿sí? Así que bueno, como le decía a ustedes sobre el tema del conocimiento, si yo, es importante, aun cuando nosotros tal vez hoy no vamos a leer todo, pero que nuestra mente un poquito estemos ubicados, ¿sí? Ubicados con las historias y más o menos a dónde están registradas esas historias.
Sí, cuando vamos a hablar del Sinaí, ¿a dónde está registrada la historia del Sinaí? ¿Recuerdan el libro? ¿Alguien le gustaría decir? Cuando hablamos del Sinaí, ¿en qué libro del Pentateuco encontramos el escrito sobre el Sinaí? Génesis, ¿Cómo? Génesis, A ver que no le escuché, hermana. en el libro de Génesis. En el libro de Éxodo, ¿sí? El Sinaí, cuando hablamos de Sinaí, automáticamente nuestra mente tiene que ir a Éxodo. Cuando hablamos de las llanuras de Moab, sí, que vamos a tocar mucho esto, automáticamente nuestra mente nos tiene que llevar al libro de Deuteronomio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de José, la historia que a ustedes les gusta, ¿a qué libro vamos a remitirnos? Génesis 37. A Génesis, muy bien, sí, a Génesis, claro. Cuando vamos a hablar del código de la alianza, ¿sí? Vamos automáticamente con nuestra mente al libro de Deuteronomio. Cuando vamos a hablar de las leyes, los sacrificios o los ritos, ¿a qué libro nos lleva eso? Levítico. ¿Ah? ¿Levítico? Levítico A dice. Levíticos. A Levíticos, muy bien, ¿sí? Entonces, eso es muy importante hacer ese ejercicio para que nosotros podamos tener conocimiento hacia dónde nos lleva cada historia que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablamos o decimos Torah, Torah o la Torah como es conocida, es el libro de la ley de los judíos, ¿sí? Que se corresponde o que se conforma con 5 libros que forman el Pentateuco en el Antiguo Testamento, ¿sí? Si decimos Pentateuco o decimos la Torá, estamos hablando de las mismas cosas, ¿sí? Eh, También podemos decir, o es conocida como la ley, ¿sí? Pentateuco, Torá o la ley, que en hebreo es un conjunto de los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Entonces, cada vez que nos referimos al Pentateuco, cada vez que nos referimos a la Torá o cada vez que nos referimos a la ley, siempre estamos hablando de la misma cosa, de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Eso es muy importante de que ustedes puedan grabarse. Por ahí lo que vamos a hacer nosotros es tener nuestras clases y vamos a repetir mucho. No se preocupen, no es porque nos hemos olvidado y tenemos que volver a repetir, simplemente va a ser una forma en la cual nos va a ayudar a recordar siempre cosas importantes. ¿Por qué? Porque no vamos a leer todo, ¿sí? Todos los libros. Entonces vamos a usar una forma repetitiva, ¿sí? Para que podamos ir grabando en nuestra mente las cosas que estamos hablando, ¿sí? En este tiempo que vamos a tener clases, vamos a sumergirnos, vamos a examinar un poquito el origen histórico del Pentateuco, su contexto y, bueno, su autoría también, que es, creo que, muy importante. Y en el Antiguo Testamento, los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, ¿sí? Y Deuteronomio, no solo son los primeros 5 libros, sino que son de primerísima importancia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué son importantes estos 5 libros? Tal vez ustedes digan, y bueno, pero relata solamente de la creación y de José, pero son sumamente importantes estos 5 primeros libros. ¿Por qué? Porque describen los orígenes de Israel como nación y la revelación de Dios que creó la nación en primer lugar, ¿sí? Entonces, para que nosotros tal vez podamos entender muchas otras cosas dentro de lo que son los profetas del Nuevo Testamento, vamos a tener que entender el Pentateuco, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes puedan tomar nota, que puedan preguntar, que puedan
tener todo anotadito. ¿Por qué? Porque para que ustedes después, más adelante, al dar otras materias, ya en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, en lo que son los profetas, le va a servir mucho la información que van a encontrar o van a recibir acá, ¿sí? A través de la ley determinó todo este estilo de vida del Señor, ¿sí? Estos 5 libros conforman la primera sección de la Biblia hebrea. En el Antiguo Testamento se le refiere como la ley, recuerden, usada hasta el día de hoy por los judíos, ¿sí? En este momento estamos viendo la importancia que tiene la Torá, la ley, ¿sí? El Pentateuco, que son denominaciones comunes y válidas que se utilizan para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? ¿Les quedó claro? Entonces, si nosotros decimos Pentateuco, recuerden, estamos hablando de los 5 primeros libros, ¿sí? No de un libro en particular. Si nosotros decimos la Torá, recuerden los 5 primeros libros. Si decimos la ley, los 5 primeros libros. Es el conjunto de los 5 libros, ¿sí? Y el Pentateuco, en término griego, que luego pasa al latín, y a todos los idiomas, que significa 5 rollos, ¿sí? Pentateuco significa 5 rollos. Penta, que significa 5, y teuco, rollos o estuches, ¿sí? De ahí viene la palabra Pentateuco, ¿sí? Penta, 5, y teuco, rollos o estuche, como lo quieran llamar. Tenemos que empezar a usar estos términos cuando nos referimos a los 5 primeros libros, como yo ya le dije, del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que cuando decimos Pentateuco, y volvemos a repetir, nos estamos refiriendo a los 5 primeros libros, ¿sí? Pentateuco, ley o la Torá. Recuerden siempre eso, es importante. El Pentateuco, hermanos, era muy importante y fundamental para la ley judía, ¿sí? Eso lo tenemos que entender. La fe judía que compartía en nuestro Señor Jesucristo se basaba en la Torá, ¿sí? En el Pentateuco. Por eso muchas cosas que ustedes vieron o van a ver después en los evangelios, cuando Jesús habla, cuando el apóstol Pablo habla, que era otro judío, siempre está basado en el Pentateuco, ¿sí? Entonces, si nosotros hoy nos esforzamos y tratamos de entender un poquito esta ley judía en la cual se basaba la fe de ellos, va a ser más fácil para poder entender, como dije hoy, a los profetas, eh, a, a, eh, a los evangelios, ¿sí? A las cartas paulinas, porque todo viene desde la fe judía, ¿sí? Esto es muy importante porque para entender, bueno, como dije, las palabras de Jesús, para entender muchas veces a lo que Jesús se refería, tenemos que entender desde su fe, desde lo que él creía. Y todo eso está basado dentro del Pentateuco, de la Torá o de la ley, ¿sí? Toda esa creencia, toda esa doctrina que Jesús tenía, su conocimiento, su fe, venía desde acá, desde estos 5 primeros libros, ¿sí? Eso tenemos que entender bien y tenemos que prestar mucha atención. Les estoy diciendo que Jesús, como buen judío, sabía, sí, que el corazón de su fe radicaba en la ley o en la Torá, ¿sí? Jesús, como buen judío, sabía que el corazón de su fe siempre radicaba en lo que era la ley o la Torá, ¿sí? Judía. La Torá hoy en día es de suma importancia para la fe cristiana. Y digo esto para aquellos que por ahí le dan más importancia al Nuevo Testamento. Vieron que algunos dicen, no, el Nuevo Testamento está la revelación del Señor y ya, bueno, el Antiguo es solamente historia. No, es muy importante para la fe cristiana hoy el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque el Antiguo Testamento es como la continuidad, ¿sí?
hacia el Nuevo Testamento, ¿sí? Es un conjunto, está siempre como encadenado una cosa con la otra, el antiguo con el nuevo, ¿sí? Y tal vez muchos digan, bueno, el nuevo para mí tiene más importancia, pero bueno, yo creo que el Antiguo Testamento, la revelación de Dios es muy profunda hacia la fe de cada uno de nosotros y del cristianismo, ¿sí? No sé si ustedes dieron o recuerdan cuando nosotros hablamos o decimos monoteísta, ¿sí? Vuelvo a los términos académicos. Cuando nosotros decimos monoteísta, tenemos que recordar que estamos refiriéndonos, ¿sí? Que es la creencia de un solo Dios, ¿sí? Monoteísta, cuando hablamos la palabra monoteísta, nos estamos refiriendo a un solo Dios que creó el mundo, ¿sí? Lo contrario de politeísta, ¿sí? Que es la creencia de varios seres divinos o dioses, muchas deidades sería, ¿no? Tenemos que tener bien presente eso también, ¿sí? Monoteísta, un solo Dios que creó el mundo. Politeísta, bueno, varios dioses o varias divinidades. Como importante o válida a la Torá, no vamos a poder comprender e interpretar muchas referencias que se hacen en el Nuevo Testamento si no entendemos la Torá, si no entendemos un poquito esta ley judía de la cual provenía nuestro Señor Jesucristo y bueno, como dije, Pablo y muchos de los profetas también. Fíjense, le doy un ejemplo. El apóstol Pablo, cuando habla en el libro de Romanos 5:12, ustedes recuerdan eso tal vez de memoria, que él dice que el pecado entró al mundo, ¿por qué? Por el primer hombre, ¿no? Si nosotros no tenemos conocimiento de lo que pasó con Adán, no vamos a entender. ¿Por qué? Porque lo que el apóstol Pablo se está refiriendo es lo que está escrito en Génesis y se refiere a Adán como al primer hombre, ¿sí? Fíjense el apóstol Pablo allá en el libro de Romanos refiriéndose o hablando sobre cosas que han acontecido en el libro de Génesis. Y es por eso que esta y otras muchas referencias que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la tenemos que entender desde la Torá, ¿sí? Desde el Pentateuco, desde estos 5 primeros libros, ¿sí? El Nuevo Testamento está muy impregnado con lo que es la Torá. Y por ello es la importancia de entender la ley, la Torá o el Pentateuco. ¿Sí? Así que bueno, como ustedes ya saben, el Pentateuco está compuesto por ¿cuántos libros? Por 5 libros, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora, una pregunta re interesante. ¿Nunca se hicieron la pregunta, ustedes, ¿por qué 5 libros? ¿Nunca se preguntaron eso? ¿Por qué la ley o por qué la Torá es conformada solo por 5 libros? ¿Por qué la Torá o la ley o el Pentateuco no está formado por 4 libros? ¿O por qué no 6? ¿Nunca se preguntaron eso? Bueno, hay que preguntarle a la Biblia, o sea, todo lo que nosotros queremos preguntar o tenemos necesidad de saber, tenemos que irnos y preguntarle a la Biblia. La Biblia nos va a responder, ¿sí? Es re interesante, ¿sí? ¿Por qué no son 6 o por qué no son 4 o por qué no son 3 y son 5? Esto tiene un significado muy hermoso, ¿sí? Que lo vamos a ver, ¿sí? 5, ya dije, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿sí? En esa línea tenemos que tener memorizado estos libros, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí?
¿Por qué es tan importante la pregunta que yo le hago, no? La colección de los 5 libros eran uno solo en la antigüedad, ¿sí? Después se dividió, pero en la antigüedad, en el comienzo, era un solo rollo. Todo era conformado en un solo rollo, ¿sí? En un solo rollo. Los 5 libros estaban ahí, todos los escritos era continuación en una sola eh, hoja, diríamos hoy, ¿no? Inmensa, ¿sí? Y tuvieron que hacer esta sección de 5 libros porque evidentemente era muy difícil estar cargando esos rollos porque no eran de papel, ¿no? Tal vez hubieran sido de lo que era cuero y esas cosas. Entonces, al ser tan extenso, tuvieron que reducir porque, bueno, tenían que transportar eso. Y un rollo que no sé cuántos metros debería tener o cuánto debería pesar. Entonces toman la decisión de fraccionar estos libros. ¿Y por qué deciden fraccionar estos libros? Bueno, algunos comentaristas dicen que por cuestiones prácticas, que yo creo que es una propuesta interesante y válida, puede ser, ¿no? Porque entonces dividen los libros y bueno, cada uno lo pueden llevar particularmente. Pero también hay una postura de muchos eruditos, ¿sí? De muchos eruditos que me parece muy interesante y quisiera compartir con ustedes, o digna al menos de pensarla, ¿sí? Digna de pensarla, de analizarla y no de desecharla, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes, ¿sí? Dicen muchos eruditos que el Pentateuco, la ley, no tendría que terminar en 5 libros, no tendría que terminar en 5 libros, sino que tendría que ser 6 libros. Y la razón por la que dicen es la siguiente, ¿sí? Y esa postura yo creo que es muy rica teológicamente, de hecho muy interesante el concepto que ellos dan, porque dicen, cuando uno termina de leer el Pentateuco, va a terminar de leer en Deuteronomio, ¿sí? ¿Y qué pasa en el libro de Deuteronomio o al final del Pentateuco? Es el momento cuando el pueblo está sentado en las llanuras de Moab, ¿sí? En el monte Moab, en las llanuras, y ahí termina el Deuteronomio. Termina con los grandes discursos, o sea, de Moisés, eh, con su muerte, el llamado o el llanto del pueblo, sí, que está desesperado pidiendo a alguien que sucediera a Moisés y que alguien tome el lugar como líder para pasarlos por el río Jordán a tomar la tierra prometida. Ahí termina el Pentateuco, ¿sí? Ahora, a lo largo de este curso vamos a ver un poquito en particular lo que tiene que ver el Deuteronomio. Pero el Deuteronomio en principio tiene que ver con un cuerpo de leyes muy importante para el desarrollo de la fe judía, pero ahora dejémoslos ahí un poquito, ya vamos a llegar ahí, al libro de Deuteronomio. Pero, ¿qué dicen realmente los eruditos? Bueno, ellos dicen que si Génesis inicia, ¿sí? En la línea histórica del capítulo 12 de Génesis. No sé si alguien recuerda qué es lo que dice Génesis 12. ¿Alguien recuerda y quiere compartir? ¿Qué historia narra Génesis 12? Puede abrir el micrófono y puede compartirlo. Eh, yo lo busqué, pastor. Dios llama a Abraham. Vieron que Dios le llama a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, ¿sí? Entonces, en ese momento todo esto ya lo tenemos que saber de memoria, ¿sí? O sea, el capítulo 12 inicia el llamado de Dios a Abraham. ¿Y ustedes se recuerdan en qué consistía el llamado de Dios a Abraham? ¿O cuál era el propósito de su llamado? Bueno, dice la palabra que Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra y tú serás de bendición para ellas y haré de ti una gran nación. ¿Sí? Esa es la promesa que Dios le da a Abraham. Ese era el propósito de Dios
con Abraham. Ahora, cuando miramos cuál era la esencia del llamado de Abraham, cuando Dios lo saca de su tierra, sería, ¿no? De Ur, de los caldeos, vamos a darnos cuenta de que Dios lo saca con un propósito, y el propósito era hacer una gran nación de él, hacer una gran nación, hacer una gran nación de su descendencia, donde se da inicio al pueblo de Israel ahí, y aquellos que estaban asentados en el monte Moab eran el cumplimiento o parte del cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a Abraham. Pero si miramos un poquito y al ver la historia y conocer lo sucedido hasta el monte Moab, parece ser de que la promesa está inconclusa, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan al monte Moab, ahí tenemos el discurso de Moisés, y bueno, la muerte de Moisés, pero el pueblo todavía no pasó el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Y ahí termina el Pentateuco. Por eso muchos dicen de que para que el Pentateuco sea completo tendría que ser 6 libros, porque a continuación el libro siguiente, ¿sí? Narra la entrada del pueblo de Israel, ¿sí? A la tierra prometida y bueno, su descendencia, ¿sí? Entonces muchos miran como que quedó inconcluso ahí el Pentateuco. ¿Por qué? Porque el pueblo todavía no había entrado a la tierra prometida. Eh, por eso, hasta ahí no se ha cumplido o no ha llegado la promesa de Dios, la cual le había hecho a los patriarcas de darles una tierra prometida. Llegar al final del Deuteronomio, hermanos, nos damos cuenta que es o nos quedaríamos como una historia, quedaría como una historia inconclusa, diríamos, ¿sí? Pero sí se completa la historia en José. José es el que le da la entrada al pueblo a la tierra prometida, ¿sí? Es el libro siguiente a Deuteronomio. Y esa es una postura muy interesante que plantean algunos eruditos, y que por eso tendría que ser 6 libros los del Pentateuco para que esté completa la promesa, ¿sí? Que si nosotros miramos, es interesante la postura que ellos plantean, ¿no? Porque si la promesa de Dios a Abraham comienza en Génesis, ¿sí? Saca a Abraham con un propósito a su familia y bueno, empieza a crecer la nación de Israel en el transitar de los años. Bueno, es muy interesante que el Pentateuco tuviera 6 libros, ¿sí? Porque el libro de José es el libro que narra recién cuando ellos entran a la tierra prometida, ¿sí? Se da como el cumplimiento de la promesa. Y esa postura es muy interesante para poder entender por qué ellos dicen o sugieren que tiene que ser 6 libros. Les dejo esa incógnita interesante y muy buena para que puedan tal vez seguir investigando y puedan buscar material e información, ¿sí? Para seguir profundizando un poquito en eso. Así que yo creo que no están equivocados en pensar de esa manera y de que la ley tendría que darse hasta el cumplimiento de la promesa que Dios le hace a Abraham. Pero hay una razón más por la que son 5 libros, que en esencia el pueblo judío lo vino reconociendo como tal. ¿Por qué el pueblo de Israel no reconoció los 6 libros como el Pentateuco? Creo que no habría ningún problema si reconocieran, porque, bueno, la razón por la que hicieron estos 5 libros fue por la practicidad para que no pesara tanto en un solo rollo. ¿Qué era lo más importante para el pueblo de Israel? ¿Ustedes recuerdan? ¿A alguien le gustaría comentar? ¿Qué creen ustedes que era lo más importante para el pueblo de Israel? La ley, ¿Ah? la ley, La ley.
Ah, estamos por ahí, hermano, estamos por ahí, cerquita. Había algo que el pueblo era muy fanático y que, bueno, cada vez, una vez al año, subían a un lugar o iban a un lugar. ¿Recuerdan qué era? Adorar, a la adoración, La adoración, dice. ¿sí? Muy bien, la adoración, estamos llegando ahí. ¿Dónde se daba la adoración? ¿Dónde iban ellos a adorar? En Jerusalén, Ajá, muy bien, ya estamos cada vez más cerca, pero no llegamos todavía al lugar, ¿sí? Ellos el monte, iban a adorar a Jerusalén, pero había un lugar donde ellos iban específicamente a al, adorar. al templo, al templo. Al templo, ¿sí? El templo para el judío era lo más importante. ¿Y saben por qué? Porque dentro de ese lugar sí se daba la manifestación de Dios, la gloria de Dios, el Shekinah de Dios descendía, sí, en ese lugar y bueno, ahí ellos sentían la presencia de Dios. Entonces, para el pueblo judío, lo más importante para el pueblo de Israel era el templo, porque era el lugar donde se daba la manifestación de la gloria de Dios. No había otro lugar más importante para ellos que el templo. Entonces, si el templo era tan importante para los judíos, yo pregunto, ¿qué libro de la ley o de la Torá regulaba todo lo que tenía que ver con las relaciones culticas de los sacerdotes y del pueblo? ¿Qué Levítico, libro de la Torá? Levítico. Levítico, Levítico. Muy bien. Levítico es el libro que regula o que regulaba en aquel entonces, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con las relaciones culticas dentro del templo y también sobre los sacerdotes y sobre el pueblo, ¿sí? El libro de Levíticos. Y ahora la pregunta es, Levítico, ¿dónde está situado en el Pentateuco? El tercero es ¿Cómo? el tercer libro. ¿El tercer libro de adelante para atrás o de atrás para adelante? El cuarto, para mí el cuarto. el cuarto, para mí el cuarto. El cuarto. A ver, volvemos de vuelta. Levítico, ¿qué libro es del Pentateuco? El tercero del principio. El cuarto del El, principio. el tercero del principio, ¿sí? Viene Génesis, viene Éxodo y ahí está el Levítico, el tercero. Bueno, ahora si ustedes se van a Deuteronomio y vienen de atrás para adelante, ¿a dónde está el Levítico? El tercero. También el tercero. Se van a dar cuenta que el libro de Levítico se encuentra en medio del Pentateuco o de la Torá, tanto de atrás o de adelante para atrás y de atrás para adelante, viceversa. El Levítico se encuentra en medio. Fíjense que el Levítico nos narra, no narra ningún suceso histórico, sino todo lo que tiene que ver con respecto al templo, a las ordenanzas, el sacerdote, el sacrificio, etcétera, ¿sí? Y el Levítico va a resaltar la importancia que tiene el culto a Dios. Por eso muchos judíos siguen sosteniendo que el corazón de la ley es Levíticos. ¿Sí se Y entiende? también, y también están los mandamientos ahí en Levítico. Levítico, pero Levítico era lo que regulaba la adoración a Dios, todo lo que tenía que ver con el templo, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con el templo. Entonces, para el pueblo judío, el corazón de la Torá, sería de la ley o del Pentateuco, era lo que regulaba todo lo que tenía que ver con el templo. Y si van a ver, se encuentra en el medio.
Entonces no podía haber nada más en el corazón, sino todo lo que tenía que ver relacionado a la ley. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Por eso es importante que nosotros podamos mirar un poquito. Era tan importante para ellos porque incluso el lugar que ellos le dieron al libro Levítico dentro de la Torá tenía un significado. No estaba ni al comienzo ni al final, estaba en el medio, en el corazón de la Torá. Ahí estaba el libro de Levítico, ¿sí? Y eso es muy significativo. Tiene una profunda influencia, principalmente en la composición de los salmos. Si ustedes van a ver, fíjense, los salmos están compuestos por 5 libros. ¿Se dieron cuenta ya? ¿Sí? 5 libros. Tiene que ver justamente con esto de los 5 primeros libros. O sea, hay una influencia en los escritores después del número 5, ¿sí? De la postura del Levítico en el corazón de la ley. Y ese número de libros evidentemente recoge una influencia muy importante en el Pentateuco. Fíjense también ustedes en el Evangelio de Mateo van a registrar 5 grandes, o Mateo va a registrar 5 grandes discursos de Jesús. También viene con una influencia desde la Torá, desde el Pentateuco. Es re interesante eso. Y también podemos ver ahora a Jesús como Moisés superior en la historia de Moisés y Jesús en la historia que vemos nosotros en el Evangelio. Así que no sé qué les pareció, no sé qué les pareció meditar un poquito en esto. Así que quiero detenerme un poquito acá y me gustaría bueno, que puedan abrir sus micrófonos si alguien tiene alguna pregunta que la pueda hacer, que pueda preguntar y podamos meditar un poquito juntos con respecto a lo que veníamos hablando. Así que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, ¿sí? Ustedes preguntan y yo en la próxima clase les respondo. La Bueno, verdad si que ustedes, la verdad es muy interesante este tema. De verdad me sí, gusta. Pero sí, está muy lindo. Me gustaría eh, seguir estudiando y entender bien esto, porque la verdad está muy interesante este tema. muy bien, gracias, hermana Alicia. Ya vamos a meternos en algunas cosas re interesantes que les va a reentusiasmar a ustedes. Bueno, si ustedes no preguntan, pregunto yo. No sé cuál es mejor. Eh, Pregunte. Yo quería eh, por ahí tengo muchas las historias en la cabeza, ¿no? De esos libros, pero ahora verlo más en profundidad y buscarle más en profundidad es donde se van acomodando esas ideas que lo leímos en algún momento, ahora no, ahora ya vamos un poquito más como decía usted, ¿por qué son 5? Por ahí esa pregunta no se nos hubiera prendido el foquito, porque por ahí la tenemos a las historias en nuestra mente o experiencia con alguna palabra en ese momento, pero ahora está bueno Ujú. porque vamos más profundo, o esos Claro, significados. sí, es re interesante. Y vieron que no estaría mal si fueran 6 libros, porque el próximo libro donde el pueblo cruza el río Jordán y entra a la tierra prometida es un libro que está dentro de la Biblia, está en el Antiguo Testamento, esa continuación podría ser. Pero para los judíos lo más importante era la ley, ¿sí? Cumplir la ley, obedecer la ley, todo lo que tenía que ver con los ritos, con el templo, entonces ellos no podían permitir
de que ese libro pase desapercibido. Ellos tenían que hacer como una señal o una marca, ¿sí? Para que ese libro quede ahí marcado. No está al comienzo, ni al final, ni al costado, está en el medio, ¿sí? Es el corazón, ellos le llaman el corazón de la Torá, ¿sí? Es lo que le da vida o sentido a ellos, lo demás, ¿sí? Y ese pensamiento, como hoy ya les dije, lo adoptan muchos otros escritores, los que escribieron y acomodaron los libros de los Salmos, como le dije, allá en el Evangelio de Mateos también, es re interesante, re lindo. Bueno, me gusta que les gustó esa partecita, son cosas interesantes, ¿no? Que le dan sabor un poquito a aquellas cosas que por ahí no tienen mucho sentido para nosotros. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Le vi a Lina muy entusiasmada ahí también. Bueno, Yo quiero preguntar, se me pasó un poquito aquí, que Jesús como buen judío se radicaba ahí se me olvidó. a ver que no le entendí, hermana. Dice que Jesús como buen judío, que su fe radicaba se me fue esa parte, Su fe radicaba en la ley, en la Torá, justamente lo que en la nosotros ley, estamos viendo, ¿sí? en la ley de la Torá. Todo lo que Jesús después va a aplicar, Jesús estaba doctrinado, diríamos, enseñado, su fe, el fundamento de su fe radicaba todo dentro de la ley, de la Torá, del Pentateuco, ¿sí? Ah, ok. Por eso es importante que nosotros podamos ver algunos detalles y prestar atención para luego poder entender también lo que decía Jesús, ¿sí? En el Nuevo Testamento. Todo tiene relación, va muy unido lo del Nuevo Testamento con esta ley, ¿sí? Y no solo Jesús, el apóstol Pablo también, los profetas también, todo radicaba en la ley, era importante para ellos eso, ¿sí? Gracias, hermano. Y, y cuando nosotros entendemos un poquito esto, o nos va a facilitar entender las otras historias también, ¿sí? Así que bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Bueno, volvemos a repasar un poquito, hermanos. Cuando hablamos del Sinaí, nos estamos refiriendo a una historia que está en qué libro? En Éxodo, ¿sí? Cuando hablamos de Sinaí, nos vamos, o nuestra mente va a Éxodo, ¿sí? Cuando hablamos de las llanuras, que vamos a hablar mucho de las llanuras de Moab, nuestra mente se tiene que ir al libro de Deuteronomio. Cuando vamos a hablar de José, que también vamos a hablar de José, cosas hermosas, nuestra mente tiene que ir a el libro de Génesis, ¿sí? Cuando hablamos del código de la alianza, que también vamos a hablar, ¿sí? Mucho, de hecho, el código de la alianza, tenemos que irnos a Deuteronomio. Y cuando vamos a hablar de las leyes, del sacrificio, de los ritos, de todas las ordenanzas sacerdotales, ¿hacia dónde vamos con la mente? Levítico. A Levítico, muy bien, ¿sí? Traten de ejercitar eso en la mente de ustedes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a ir hablando y vamos a ir cambiando de un lado a otro, vamos a ir entendiendo, ¿sí? Vamos a ir entendiendo. Obviamente, en la próxima clase después vamos a ir con detalles en cada uno de los libros, pero bueno, es importante que tengamos registrados más o menos las historias hacia dónde nosotros nos dirigimos cuando hablamos, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, hermanos, que alguien quiera hacerme.
No sé si el hermano Osvaldo está hablando. No, todavía no. ¿Te escucha o no? Sí, sí, ahora sí, hermano. Hola, yo quería preguntar, número, ¿entra o no entra? Creo que sí, pero ¿se estudia ¿Número, el número? libro de número? Sí, Ajá. sí, 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 sí. Ah, Volvemos, no, volvemos a repetir. Sí, Osvaldo. no, yo era porque no lo había nombrado nomás ahora que dijo usted No, el no, sentido de... es que di algunos ejemplos nomás, pero vuelvo a repetir. Los libros que componen el Pentateuco son Génesis, y ahí Éxodo, muy bien, después vamos al corazón, ¿sí? De la Levítico. ley que es el Levítico, recuerden. Después vamos a Números, ¿sí? Donde se da el censo del pueblo y Ajá. terminamos en Deuteronomio, ¿sí? Son los 5 libros que componen, ¿sí? ¿Cuál es el corazón de la ley? Levítico. El libro de Levíticos, ¿sí? Acuérdense siempre eso, está re interesante eso, ¿sí? Así que bueno. Bueno, si no hay más preguntas, hoy vamos a quedarnos por acá. Por ahí la clase se hizo un poquito más corta hoy, pero vamos a tratar de que el día jueves por ahí podamos profundizar un poquito más y ir entrando despacito a entender algunas otras cuestiones, ¿sí? Así que bueno, si Dios permite, vamos a vernos el jueves. Espero verlos y si no, bueno, en una clase grabada. También quiero decirles que vamos a habilitar un foro en el cual me gustaría que todos puedan escribir porque es un foro que se llama Conociéndonos, ¿sí? Obviamente hoy les conozco a ustedes, les veo a ustedes acá junto conmigo, pero bueno, muchos que van a estar viendo la clase grabada, por ahí no van a, no sé quiénes son. Entonces, a través del foro vamos a ir registrándonos, vamos a ir conociéndonos, así que sigan las consignas del foro y bueno, cuando todos se escriban ahí, entonces voy a conocerle a todos, ¿sí? Así que bueno, ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes este tiempo y bueno, deseo las más ricas bendiciones para cada uno de ustedes. Hermano Walter, ¿quería decir algo? No, no, no. Abrir el micrófono nomás. Bueno, muchas gracias. El Señor les bendiga a todos y una buena jornada, ¿sí?